La expansión cafetalera, limitada al Valle Central, reúne condiciones ideales de suelo, precipitaciones, altitud y temperatura para la producción de café de alta calidad en Costa Rica. El Valle Central presenta tres tipos de suelo. Al norte tiene suelos volcánicos, suelos aluviales en los valles fluviales y suelos latéricos muy lavados y abruptos en la zona sur. En lo que se refiere al clima, hacia el Pacífico está la estación seca de diciembre a abril, mientras que en dirección al Atlántico se aumenta la duración de la fase lluviosa. La región cafetalera más antigua hasta hoy es la parte de Guatemala. Los cafetales cubren tierras situadas en 300 y 1400 metros de altitud, además de utilizar suelos volcánicos. Para la región de El Salvador, de los pocos cafetales que se dan están situados entre los 600 metros, lo cual es una zona climática más apropiada para el café. El problema es que sopla el viento norte, Danín, lo que daña a los cafetos. Los pocos cafetales que están cultivados en la zona pues se ven afectados. Por tanto, El Salvador no es una buena región para el cultivo del café. Para Nicaragua, la plantación comenzó en la meseta de Carazo y las sierras de Managua a una altura de entre 600 y 900 metros. Situado prácticamente en Nicaragua occidental, entre la zona costera del Pacífico y la depresión lacustre. Como comparación, en los cuatro países, la tierra cafetalera ocupa un porcentaje relativamente reducido de los suelos nacionales. Los mejores cafetales se desarrollan de preferencia en las tierras altas volcánicas centrales, aunque esto no se da con exclusividad. En Guatemala se da en el área baja costera y en Costa Rica los cafetos se extienden al bosque húmedo tropical. De los cuatro casos, se encuentran reunidas las condiciones para un buen café. Los factores de producción. Primero, la tierra. En el primer caso de Costa Rica tenía tres procesos que caracterizan aquí la expansión cafetalera. El primero es la apropiación de terrenos baldíos, la segunda es la compra y venta de tierras apropiadas y la tercera es la disolución de formas comunales de propiedad. Así, el rasgo distintivo de la expansión cafetalera fue principalmente en Costa Rica haber mantenido y ampliado la estructura parcelaria heredada de la colonia en los años 1800. La apropiación de terrenos baldíos fue reglamentado después de diversas leyes desde el decreto de 1824. Para 1852, una ley determina que ninguna persona podría comprar más de 10 caballerías de tierra, lo que representaban más o menos a 450 hectáreas de manera pública. Debemos distinguir que por esta época habían dos tipos de terreno, había tierra de lengua y tierra de caballería, lo cual la tierra de lengua era propiamente las tierras que estaban en sitios poblados con 3000 personas o más, mientras que las tierras de caballería eran las tierras que estaban alejadas de los pueblos. Normalmente la toma de posesión se hacía luego de pagar una cierta suma y en caso de que no se pudiera, se hacía con los intereses anualmente. La gran facilidad de obtener tales terrenos condujo con frecuencia a que la ocupación de fines especulativos. ¿Eso qué quiere decir? Que se daban tierras a las personas para que éstas cultivaran el café, pero éstas no lo cultivaban. Por otra parte, lo terminaban vendiendo o haciendo cualquier otra cosa con ese terreno menos la cultivación del café. Esto se basa en un informe del ministro Ricardo Montealegre de 1896, el cual dice que hay registro de venta de terrenos baldíos, incluso de forma preferencial, desde 1584 hasta 1890. Lo propiamente importante es que la propiedad territorial en Costa Rica ocurrió después de la separación de España, al momento de comenzar a dar los terrenos baldíos que estaban en la colonia y transformarlos en este tipo de tierra lengua y tierra de caballería. Hablemos ahora de las transacciones inmobiliarias. En los primeros años de la vida independiente en Costa Rica, el precio de la tierra bajó y esta carecía de gran valor. Con el desarrollo de las exportaciones de café a partir de 1832, el precio de la tierra empezó a subir con rapidez, especialmente en las zonas cercanas a San José y a los lugares poblados con las tierras de legua. Dichos suelos cubren una superficie relativamente pequeña, por lo que el precio de las tierras en las distintas partes de San José variaba, aunque fuera muy poca distancia entre ellas. Había una gran cantidad de factores que diferenciaban los precios,
pero principalmente era la cantidad de producción que ellos podían tener mensualmente. Cabe mencionar también que para 1840 el precio de las tierras ascendía incluso hasta 20 veces de lo que era normalmente gracias a la expansión cafetalera. Mencionemos también el fin del tercer procedimiento, a través del cual se formó la base territorial para el café en Costa Rica, que fue la disolución de las diversas formas comunitarias en propiedad. Significa esto que algunos pueblos, algunas partes en Costa Rica tenían terrenos los cuales les pertenecían, pero estos fueron expropiados con diversas leyes y diversos decretos. Lo que fue también con distintos terrenos que tenía la comunidad indígena, estos fueron expropiados. La propiedad de la tierra no sufrió un proceso de concentración apreciable en Costa Rica, ya que la ausencia de tal proceso de concentración no se vio hasta 1935. La razón de esta peculiar evolución no es aplicable a los valles del Reventazón y Turrialba, ganados por el café a partir de los últimos años del siglo XIX. Esto es probablemente por la crónica falta de mano de obra y los recursos financieros limitados de los cafetaleros más importantes en la zona. Costa Rica, por lo tanto, caracterizada por una multitud de pequeñas fincas y ausencia de propiedades realmente grandes para estas zonas. Tenemos ahora el caso de Guatemala. Los tres procesos que cambiaron el sistema de tenencia de la tierra en un sentido favorable a la expansión del café son, de primero, la nacionalización de las propiedades eclesiásticas; de segundo, la abolición del censo efitéutico; y tercero, la política de venta-distribución de baldíos. El objetivo fue la transformación de la propiedad limitada por los coloniales en una propiedad libre de trabas, cuya transferencia resultará fácil. La abolición del censo efitéutico se dio en 1877 bajo una ley. Esta abolición consistía en una forma de alquiler de la tierra. El gobierno regalaba una tierra a una persona y esta persona la tenía que trabajar plantando café o algún otro producto que diera avances económicos. Lo que pasa es que las personas alquilaban la tierra que el gobierno les daba para ellos obtener ingresos personales. Entonces aplicaba muchísimo mayor presión y mayor trabajo a la persona que les alquilaba dicha tierra. La ley de 1877, la cual dio la abolición de este censo efitéutico, dictaba que el gobierno vendía una tierra, daba una parcela de tierra, y la persona que iba a tener esta parcela tenía 6 meses para conseguir el dinero para poder pagarlo. De lo contrario, el Estado recuperaba la parcela y la podía vender en subastas públicas. Lastimosamente, esta ley de 1877 pareció haber cumplido la función de desposeer a muchos ocupantes de tierras comunales, ya que preveía la venta en subastas, ya que el precio que tenían que pagar a los 6 meses muchas veces era muy alto para aquellas personas que eran muy pobres o propiamente indígenas. Los fondos obtenidos de tales ventas fueron empleados en la adquisición de máquinas beneficiosas de café para el uso colectivo de todos los nuevos plantadores. El conjunto de medidas tomadas por la Revolución Liberal en materia de tenencia de la tierra tuvo como efecto multiplicar prodigiosamente la propiedad fundiaria y fue uno de los factores determinantes en el auge cafetalero en Guatemala. La intención del gobierno era de favorecer la constitución de medianas propiedades, evitando la formación de latifundios, pero tal finalidad nunca fue alcanzada. En Salvador ocurre que muchas fincas eran propiedades de pocas personas, debido a que hay un anarquismo, un monopolio y un usurpamiento de las distintas tierras, productos que dan de la reforma liberal. Por tanto, Salvador empieza un proceso para hacer la extinción total de los ejidos y de las comunidades. Principalmente en 1855 hace un conjunto de tierras llamada Santa Tecla, el cual va a dar prioridad a aquellas personas que quieran dedicarse al cultivo del café, del cacao y otros productos, con el fin de explotar este auge cafetalero. Cuarto caso, Nicaragua. El café fue introducido desde Costa Rica, al parecer desde 1825.
El desarrollo del cultivo del café se produce en un contexto dominado por la gran hacienda ganadera de corte colonial y las pequeñas parcelas que subsistían en su complemento. El café no origina entonces un reordenamiento sustancial de las actividades agrícolas y tendrá menos peso en la economía nacional de este país. Por otro lado, la venta de tierras públicas, efectuada casi siempre para financiar la deuda del Estado nicaragüense, parece haber sido el principal mecanismo de incorporación de nuevos terrenos al proceso productivo. Como comparación del factor de tierras, en Costa Rica y El Salvador se eliminó el total de los sistemas ejidos y comunales, teniendo mayor influencia en Salvador que en Costa Rica. En Guatemala, la extinción de las formas comunales de tendencia fundiaria fue parcial y limitada únicamente a ciertas áreas. En El Salvador también, las comunidades ladinas estaban ubicadas sobre los terrenos de la expansión cafetalera, lo que no ocurría en las comunidades indígenas guatemaltecas. En Costa Rica, la atribución de baldíos y la compra y venta de estos de forma particular muy provechosa para abrir camino a la expansión cafetalera sin que tales procedimientos condujeran a un monopolio de los terrenos. En Guatemala, fue esencial la incorporación de las tierras eclesiásticas y la venta o distribución de los baldíos, pero en este país, como ocurrió en El Salvador, sí se dio la concentración de las propiedades cafetaleras. La mano de obra y las relaciones de producción. En Costa Rica, ese era el primer caso, había una escasa oferta de mano de obra. Se trataba del principal obstáculo a una expansión cafetalera aún más vigorosa. El problema era entonces más grave que nunca, pues una epidemia de cólera en 1856 que mató al 7% de la población. Entonces, la mano de obra era sumamente escasa y muy cara. Pese a un crecimiento demográfico considerable durante el siglo pasado, en términos absolutos, el país tenía aún, en 1900, una población reducida para el total del territorio que se mantenía. La mayoría de la población disponía de lotes de tierra en plena propiedad, lo que disminuía también la oferta de mano de obra de personas que quisieran trabajar en lotes cafetaleros. La colonización agrícola alrededor de la zona cafetalera absorbió una buena parte del aumento demográfico que se estaba dando en ese momento, lo cual tampoco ayudó para la expansión. Debido a la atracción de los salarios más altos pagados por una compañía United Fruit Company instalada en la costa atlántica, muchos trabajadores costarricenses migraron hacia la plantación bananera desde entonces, ya que por competitividad de salarios pagaba mejor recolectar banano que recolectar café, a pesar de que estábamos en un periodo de expansión cafetalera. Caso número 2, la mano de obra en Guatemala. La mayoría de las poblaciones estaban constituidas por indígenas comunitarios, los cuales seguían teóricamente sometidos a los sistemas de prestación de trabajo que estaban en las colonias. La caficultura guatemalteca sufrió serios problemas por la escasez de trabajadores. Los jornaleros disponibles eran pocos, y aunque se utilizaba el sistema de reclutar trabajadores indígenas haciéndoles préstamos o avances, había quejas constantes de que estos últimos no cumplían con las obligaciones contraídas, sin que existieran mecanismos de coerción que los forzara a ello. Las medidas del gobierno liberal respecto a la cuestión de la mano de obra fueron numerosas y de diversos tipos. Los jefes políticos especificaban claramente que deberían proporcionar a los finqueros que lo pidieran el número de mozos que necesitaran, hasta un máximo de 100, sacado de las comunidades indígenas de su jurisdicción, garantizando su relevo por otros trabajadores a intervalos regulares. Los trabajadores que no cumplieran con las obligaciones impuestas serían castigados. Para 1877 se dio el decreto número 77, que fue el reglamento de jornaleros. La disposición de una masa de indios y ladinos pobres creaba una reserva de mano de obra y se complementaba con dispositivos que permitían el reclutamiento forzoso por ciertos periodos de indios provenientes de las comunidades de las tierras altas, complementando así el aprovisionamiento de brazos que necesitaban las plantaciones para poder seguir trabajando. El reglamento de jornaleros era un instrumento legal que les daba a los finqueros de importancia y a las autoridades locales la facultad de forzar
comuneros al trabajo en las fincas, sometiéndolos, así también como a los peones residentes, a un control rígido. Se puede decir que los mecanismos esenciales de reclutamiento de mano de obra eran principalmente los mandamientos de corte colonial, o sea, la facultad de extraer por la fuerza de las comunidades a cierta cantidad de trabajadores temporales y habilitarlos, ya sea por medio de un anticipo para obligarlos a trabajar. Después, la ley de 1877 estableció un sistema de libretas donde escribían semanalmente el debe y el haber de cada jornalero y un boleto de solvencia obligatorio para empezar un nuevo trabajo, con la finalidad de evitar que un mismo indio se comprometiere a la vez con diversos finqueros o a que estos entraran en competencia por los mismos trabajadores. A principios del siglo XX se fijaron, sin embargo, salarios mínimos, pero hasta la década de 1940 era frecuente ver a indios amarrados con sogas y custodiados por soldados que los conducían a las plantaciones, ya que habían huido o porque se resistían al reclutamiento forzoso para ir a trabajar. Claramente, en Guatemala, para la mano de obra había una escasez en las personas que habitaban en ese territorio. Por ello, cuando estaba la expansión cafetalera, la solución que dieron fue extraer a los indios, ya sea en su jurisdicción o fuera de la misma, y traerlos forzadamente para empezar a trabajar y así poder tener una producción de café óptima. Lo cual muchas veces, aunque hubiera una normativa de salarios mínimos, pues a los indios no se les consideraba como personas de ese país. Por tanto, las leyes no se cumplían para ellos y eran explotados. Tercer caso, El Salvador. La densidad poblacional es mucho más alta que Costa Rica y Guatemala. La población estaba concentrada en las tierras altas y volcánicas propicias al café. Antes de las reformas de la tierra de 1881 y 1882, la mayoría de los habitantes pertenecían a comunidades ladinas, propietarias de ejidos y tierras comunales, lo que limitaba mucho la oferta de la mano de obra. Esto no causó demasiado problema para el cultivo del añil, pero las exigencias del café eran muy superiores. Los cafetaleros trataron de construir aldeas de trabajadores sin derecho a plantar cultivos de subsistencia, cuya alimentación era asegurada por el propietario de la finca. Esto claramente deja a todos los trabajadores en merced del finquero, sin ellos poder hacer absolutamente nada al respecto. El Estado no reglamentaba el trabajo, ni trataba de establecer sistemas de reclutamiento forzado de jornaleros, sino que se limitaba a reprimir duramente el no cumplimiento de las obligaciones laborales contraídas por los campesinos o los intentos de rebelión. Las autoridades locales estaban encargadas del ejercicio de tales funciones represivas, con apoyo militar y sobre todo de la policía montada, creada en 1889. Durante la depresión de los años 30, estalló en enero de 1932 una gigantesca insurrección campesina, debido a las condiciones que estos estaban presentando, aunque el gobierno atribuyó toda la responsabilidad al Partido Comunista, como quien dice, quitándose ellos el tiro de la fortificación a la represión que estos le hacían contra los campesinos e indígenas que iban a trabajar las tierras en San Salvador. La amplitud de la insurrección hace pensar más bien que fue una reacción no sincronizada, que escapó en gran parte al control y la capacidad organizativa del Estado. El alzamiento dio pretexto para una sangrienta represión que ocasionó más de 20.000 muertos, los cuales fueron atribuidos al comunismo y no a las distintas características las cuales también el gobierno estaba atribuyendo. En el cuarto caso tenemos a Nicaragua, el cual se caracteriza por una baja densidad poblacional y la consiguiente escasez de mano de obra. Aquí predomina aplastantemente la hacienda ganadera. El café se desarrolla en las regiones más pobladas y en los años 1870 se encuentran indicios de que sea afectado por la escasez de mano de obra. Debe notarse, sin embargo, que la expansión del cultivo permanece muy limitada.
El predominio de la hacienda ganadera y la relativa escasez de mano de obra explican en buena parte las limitaciones de la expansión cafetalera. Por otra parte, hacen falta estudios para determinar sistemáticamente las condiciones de trabajo que se presentaban en esas fechas. En cuanto a la comparación, en este aspecto podemos decir que la población de los 4 países crece regularmente, sobre todo desde finales del siglo XIX. El caso de Costa Rica, los peones costarricenses, propietarios de pequeñas parcelas en su mayoría, obtuvieron en función de la escasez crónica de mano de obra y el fácil acceso a la tierra, salarios y condiciones de vida muy superiores que en Guatemala y El Salvador, aunque no escaparon a la dependencia frente a la clase dominante cafetalera. No sufrieron las normas impuestas en los países vecinos a los trabajadores agrícolas por los finqueros, ni el aparato del Estado, cosa que en los otros países fue un poco más radical. La ley contra la vagancia de 1883 fue una política estatal, generalmente pudo haber sido influenciada por una legislación similar que se dio en Guatemala en 1876. Lo que es Guatemala y El Salvador tuvieron en común una reforma de la tenencia de la tierra que ayudó a proveer de mano de obra a las fincas cafetaleras, porque en esas zonas también era bajo el nivel de población, si no me equivoco. Sin embargo, hay diferencias notorias entre el proceso guatemalteco y el proceso salvadoreño. Por ejemplo, en Salvador, las reformas fueron extremadamente radicales, al expropiar en masa a las poblaciones que estaban en pequeñas comunidades extinguidas o muy alejadas. Básicamente lanzaron esas poblaciones sin defensa al mercado de trabajo, sin que resultara necesario un sistema de trabajo obligatorio semejante como sería Guatemala. Por otro lado, en Guatemala, aunque después de las reformas de la tenencia de la tierra, la única manera de obligar a los indígenas al trabajo en las plantaciones consistía en la aplicación de coerción abierta. O sea, era un restablecimiento de formas coloniales de trabajo forzado. Los efectos fueron similares en ambos casos, al garantizar una abundante oferta de mano de obra mal pagada e indefensa. Factores capitales, de primero con Costa Rica, cuando empiezan las exportaciones directas regulares a la Gran Bretaña y los vínculos financieros con el capital británico. Durante la primera fase del café, las técnicas de beneficio eran primitivas y requerían poca inversión de capital. Inversión que solo produce resultados luego de algunos años de espera. Esto supone la posesión de algún capital o acceso al crédito. Ciertos factores vinieron a multiplicar los requerimientos de capital. El alza del precio de la tierra, el progreso de las técnicas de beneficio, el costo creciente de la fuerza de trabajo y el estímulo de un mercado externo. Estas sumas de dinero no podían provenir de algún lugar nacional. Por lo tanto, los mayores inversores de este país eran extranjeros. Algunas casas comerciales de Londres y Liverpool empezaron a facilitar a los productores costarricenses el pago de cosechas futuras, canalizándose tal forma de crédito a través de casas comerciales creadas en San José. Es muy probable que uno de los factores que permitieron a la estructura agraria de Costa Rica consolidarse haya sido justamente esta limitación financiera. No hay que olvidar un hecho básico. El despegue del café en Costa Rica se da en un periodo durante el cual no existe cuantioso capital en este país. El crédito británico bastó para garantizar la expansión cafetalera de este lugar. Aún los miembros de las más ricas y prominentes familias cafetaleras que tenía Costa Rica tenían que asociarse en números de 2 o más para poder llevar a cabo una compra de tierras que fuera relativamente importante. El 2 de julio de 1857, el gobierno de Juan Rafael Mora hizo un contrato con el comerciante argentino Crisanto Medina para la creación del Banco Nacional Costarricense, de depósito, crédito y emisión. La fundación de este banco, inaugurado el 1 de enero de 1858, fue vista por los cafetaleros comerciantes como una grave amenaza al sistema de usura y les garantizaba el control social sobre los pequeños finqueros dependientes. Provocaron entonces un golpe de estado que derrocó al presidente, que más tarde fue fusilado.
Un documento francés de 1859 explica que el Banco de Medina dejó de funcionar, no solamente debido a la posición de la usura, sino también a causa de las pérdidas que le causó la quiebra de una firma en Liverpool que estaba vinculada a Centroamérica. A partir de la década siguiente, los establecimientos de crédito se multiplicaron. El más importante fue el Banco Anglo-Costarricense de 1863. Sin embargo, la banca no funcionó en Costa Rica durante el siglo XIX como dispensadora de crédito rural a corto y mediano plazo. A Costa Rica llegaron individualmente inmigrantes, europeos, ingleses, franceses, alemanes, españoles, italianos, entre otros, atraídos por la posibilidad de enriquecimiento abierta por el café. Estos inmigrantes por lo general poseen algún capital y se dedicaron al beneficio y comercialización del café. Hicieron una fortuna y se iban enseguida a otros países. Como segundo caso, en cuanto a capitales, tenemos a Guatemala. La estructura financiera era extremadamente primitiva. El diezmo drenaba una parte de los escasos capitales que podían acumularse. El interés legal sobre los préstamos estaba fijo en 6%, pero no siempre se cubría, entonces a veces se cobraban intereses hasta superiores al 50%. La hipoteca rural era prácticamente desconocida. Los préstamos a largo plazo también eran desconocidos. Con el café, su expansión fue difícil, en un principio por la ausencia de un sistema crediticio apropiado. En las condiciones financieras vigentes al periodo, muchas de las primeras plantaciones tuvieron que ser financiadas exclusivamente con capitales acumulados anteriormente de sus dueños en otras ramas agrícolas, en el comercio o incluso en usura. La revolución liberal trató de dotar a Guatemala de un sistema financiero moderno. El diezmo eclesiástico fue abolido y los bienes de la iglesia fueron confiscados. El Código de Comercio de 1877 permitió la instalación de bancos comerciales privados, tanto a nivel nacional como a nivel internacional en Guatemala. Además, el Código Civil reglamentó los préstamos hipotecarios sobre tierras y volvió obligatorio el registro público de propiedades hipotecadas. El crédito para el café siguió siendo difícil a pesar de todo esto. Muchos cafetaleros dependían siempre de un crédito personal o comercial con intereses relativamente altos de hasta un 12% anual. Lo que la hacía más difícil también eran las fluctuaciones del precio del café, ya que a veces esto causaba pérdidas severas en las plantaciones y en la gente que lo estaba cosechando. Por tanto, era corriente la venta anticipada de las futuras cosechas en relación al café. Los bancos y los prestamistas obtenían crédito barato en Europa y lo extendían a tasas de usura a los cafetaleros en Guatemala. Tanto en Guatemala como en Costa Rica, ya vimos que la política de inmigratoria resultó mal, resultó ser un fracaso, pero también en el caso guatemalteco, inmigrantes individuales europeos llegaron atraídos por el auge cafetalero, principalmente los alemanes. Llegados a Guatemala, mantenían vínculos crediticios con casas bancarias en Bremen y en Hamburgo, lo que les permitió obtener créditos con intereses bajísimos y aplicar usura con los créditos en Guatemala. Después, principalmente durante la época de la depresión del café, muchos de estos alemanes que aplicaban créditos aprovecharon para quedarse con grandes extensiones de tierra y hacer sus propias plantaciones de café. Lo que es el capital, en el caso de El Salvador, los comienzos del café en El Salvador fueron en parte financiados, hipotecando tierras anteriormente utilizadas para el añil. Incluso muchos añileros vendieron sus equipos para dedicarse al café, aunque fueron principalmente los grandes propietarios de tierras o personas residentes en las ciudades, principalmente comerciantes, militares, artesanos, funcionarios públicos, los que tuvieron acceso al crédito y pudieron lanzarse al negocio del café. Principalmente por esta razón fue que se da una concentración de las tierras en la parte de San Salvador. La reforma liberal
Ahí propició buenas condiciones de acumulación, acceso fácil a la tierra sin grandes desembolsos y a veces gratuitamente mano de obra abundante y barata. Los primeros bancos aquí surgen después de 1880, todos emisores, como es el Banco Occidental, Banco Salvadoreño, Banco Agrícola Comercial, los cuales extendían a los productores menos importantes. Como cuarto caso tenemos a Nicaragua. Los estímulos gubernamentales a la producción de café fueron bastante amplios. La primera ley de 1846 concedía excepciones de impuestos y de servicios militares a los agricultores. Aunque los cultivadores dependían de los adelantos, también denominados habilitaciones para el financiamiento de las cosechas. Se decía que los negocios de exportación estaban dominados por intereses comerciales extranjeros, pero hay falta de investigaciones adecuadas para poder decir eso. Como comparación, en este ámbito de capitales, en Guatemala, Costa Rica y El Salvador, el negocio del café con capitales nacionales se volvió dependiente, en proporciones variables, de la financiación externa. Esta dependencia fue máxima en el caso de Guatemala, en que una proporción importante de la producción y beneficio del café pasó a manos de alemanes, y mínima en el caso de Salvador, donde el control extranjero no se extendió al sector productivo, sino que quedó confinado a las esferas financieras y mercantiles. Costa Rica ocupa una posición intermedia. En Costa Rica y Guatemala, los intentos de construir un sistema bancario bajo dirección estatal fracasaron y la banca se instaló con fuerte participación y control del capital extranjero, más fuerte quizá en el caso de Costa Rica. En los tres países, el establecimiento de la banca no destruyó los sistemas anteriores de crédito usuario monopolizados por los cafetaleros beneficiados. En el caso de Costa Rica también la temprana vinculación al mercado internacional, anterior al flujo importante de capital que hacía Europa hacia América Latina, hizo que la expansión del café ocurriera con serias limitaciones de capital por un factor importante en la consolidación de las estructuras parcelarias de tenencia en la tierra, en conjunto a la escasa oferta de mano de obra. Vamos ahora con el tema de técnicas agrícolas y de beneficio. Empezando por Costa Rica, las técnicas de cultivo del café permanecieron bastante atrasadas, mientras que los beneficios del grano se volvieron cada vez más mecanizadas y sofisticadas. Por lo menos, los instrumentos de metal se sustituyeron progresivamente a los de madera, y la producción total del país aumentó casi continuamente, pero a través de la extensión del área cultivada, no por perfeccionamiento de la técnica, simplemente que se estaba sembrando más cantidad y no mejorando la técnica de recolección que ya había. La preparación de tierras vírgenes boscosas para el cultivo del café seguía el método tradicional de la roza. Los cafetales, una vez plantados, eran permanentes y no itinerantes como en el caso de Brasil, lo que hacía más grave el insuficiente empleo de abonos. Otro problema serio también que se tenía en Costa Rica era el de la erosión. A partir de la segunda mitad del siglo XIX se introdujo la costumbre de plantar árboles para proteger el suelo de la erosión y para evitar la incidencia demasiado fuerte del sol, del viento y de las lluvias sobre los cafetos. Desde 1838 empezaron a difundirse en el país las técnicas del beneficio húmedo, se le llamaba, basadas en el desprendimiento de la pulpa externa del grano en estanques con agua corriente. Después los secaban los granos en un patio abierto antes de quitarles el ollejo interno, ya fuera a través de molinos hidráulicos o procedimientos un poco más primitivos. El problema era que como habían pocas fincas que disponían de molinos u otras maquinarias, pues cada vez se iba concentrando más y se iba monopolizando un poco más lo que era la expansión propiamente del café y la utilización y las técnicas agrícolas. Por otra parte, como segundo caso en las técnicas tenemos a Guatemala, el cual las técnicas utilizadas en Guatemala para el cultivo eran muy rudimentarias, lo que afectaba la calidad del producto.
Los pocos cafetaleros que disponían de maquinaria explotaban a sus vecinos. Las ideas que se tenían respecto a las técnicas eran contradictorias. Algunos discutían sobre las tierras adecuadas para el café, los árboles propios para dar sombra a los cafetos, y etc. El gobierno y la sociedad económica trataron de introducir en el país las técnicas conocidas en Costa Rica. Por lo mismo, el nivel técnico de la caficultura guatemalteca se volvió al desarrollarse muy semejante al de la costarricense. Por otra parte, había un claro desnivel técnico entre los cafetales cuyos propietarios eran alemanes y aquellos poseídos por guatemaltecos. Los alemanes, mejor provistos de capitales y conexiones, no solo importaban la mejor maquinaria, sino que también hacían venir agrónomos de Alemania. Debido al alto grado de tecnificación, sus plantamientos tenían un mejor rendimiento y una mejor calidad. Por otra parte, en El Salvador, la alta tecnificación se extiende a todas las etapas de la producción y no es selectiva como en los dos países anteriores. Por ello, pese a la reducida superficie de tierra cafetalera que posee San Salvador, su producción es muy alta y el rendimiento por unidad de superficie es superior al de los otros dos países. Nótese que en comparación a la caficultura itinerante y extensiva de Brasil, podemos decir que en Centroamérica es una especialización cualitativa, en oposición a la producción masiva de café de menor calidad que tiene Brasil. Comercialización y coyuntura. Caso Costa Rica. Abriendo tierras antes inaccesibles y reduciendo los costos, el camino a Punta Arenas y el ferrocarril del Atlántico estimulan la expansión del café hacia la provincia de Alajuela, el Valle del Reventazón y de Turrialba. Una carretera transitable para carretas era necesaria para el acarreo del café al puerto pacífico de Punta Arenas. La Sociedad Económica Itineraria, creada en 1843, se encargó de hacerlo entre 1844 y 1846. Sus reparaciones fueron financiadas a través de impuestos sobre el café exportado. Los barcos también transportaban el café a Europa. Debido a un mayor costo de los fletes, influían negativamente sobre la competitividad del café costarricense. La construcción del ferrocarril interoceánico de Panamá en 1850-1855 abrió otra posibilidad. El presidente Juan Rafael Mora firmó un contrato para asegurar que sus barcos sirvieran regularmente al puerto de Punta Arenas. El café transportado a Panamá era trasladado sobre rieles a la costa atlántica y reexpedido a Europa y los Estados Unidos. Sin embargo, el alto costo de las operaciones y la mala protección de los vagones contra la humedad que daba Panamá podían arruinar el café e hicieron que la ruta del Cabo de Hornos siguiera predominando aún con todas sus desventajas. Hacía mucho que la necesidad de una ruta atlántica directa era necesaria en ese sentido para el país de Costa Rica. El café representaba hacia fines del siglo XIX una parte predominante del valor de las exportaciones de Costa Rica. Por ello, las principales crisis que conoció el café en Costa Rica durante el siglo XIX fueron, en función de la crisis europea de 1847, al caer los precios del café en Europa, muchos cafetales fueron arrancados de Costa Rica. El precio de la tierra declinó momentáneamente y ocurrieron restricciones crediticias. Después está la crisis de 1857 causada por la epidemia del cólera traída al país por las tropas que combatieron contra Walker en Nicaragua. Que carreteras con carretas llenas de café fueron abandonadas. La gran crisis financiera de Europa de 1873 causó en Costa Rica serias restricciones de crédito y problemas monetarios. La crisis de 1884, ligada en combinación a una mala cosecha con una baja en los precios mundiales del café, también afectó. La crisis de 1897, que duró en Costa Rica hasta 1907. Esta crisis estuvo ligada a una superproducción mundial de café, imputable a Brasil, el cual generaba demasiado café de baja calidad, saturando así el mercado del café. La baja mundial también del valor de la plata se dio a la crisis del peso y la moneda costarricense
por patrón plata y después adoptada en el año 1900 por el patrón oro. Por lo tanto, el café de Costa Rica deja de percibir los efectos clásicos del monocultivo, o sea, una extremada vulnerabilidad frente a las fluctuaciones económicas. Pero la alta calidad del café de Costa Rica evitó en varias ocasiones que su precio sufriera bajas tan drásticas como le afectaron a los otros países. En el caso de comercialización de Guatemala, el sistema de transportes de Guatemala antes de la Revolución Liberal estaba constituido por veredas apenas transitables. La Convención de Límites con la Gran Bretaña respecto a Belice en 1859 estableció que los británicos deberían financiar y construir una carretera vinculada a la ciudad de Guatemala a la costa atlántica, pero esto no se hizo. Para 1873, el régimen liberal decretó la construcción de caminos, muchos de los cuales estaban concluidos para 1876. Los fondos para la construcción de los caminos fueron obtenidos por la emisión de bonos especiales y del impuesto sobre la propiedad rural. Además, todos los hombres adultos deberían trabajar gratuitamente 3 días por año en la reparación de las carreteras o financiar a un sustituto. Para 1884 se fundó el Puerto Atlántico, posteriormente llamado Puerto Barrios. Este mismo año fue empezado también el Ferrocarril del Norte, con capitales nacionales, pero su construcción se interrumpió y la línea fue terminada hasta 1908. El contrato que consagraba los inicios del control norteamericano sobre los ferrocarriles de Guatemala. Para 1912, todo el sistema ferroviario guatemalteco, en parte construido con capitales nacionales, pasó a ser de control norteamericano. Al contrario de lo que se puede observar en el caso de Costa Rica. En relación a las crisis, la crisis de 1873, 1883 y 84 careció de importancia para Guatemala. La primera crisis grave fue a fines del siglo XIX, la cual estaba caracterizada por fluctuaciones violentas en el mercado del café. Pese a los intentos de diversificación agrícola de la Revolución Liberal, el monocultivo del café se instaló en extensas áreas de Guatemala, y con la caída drástica de los precios de ocurrir la superproducción mundial ocasionada por Brasil, algunas críticas se hicieron huir contra el monopolio. Por dicha, el café de Guatemala, cuya calidad era excelente, se logró mantener entre los cafés mundiales de más alta cotización, y esto llegó a salvar un poco lo que era Guatemala en sí. El Salvador. El sistema de caminos heredado de la época colonial, orientado principalmente hacia el noroeste, era inadecuado para el transporte del café. Este necesitaba carreteras mejores y que se orientaran hacia el Pacífico. En la segunda mitad del siglo XIX se construyeron carreteras en el sentido este-oeste y otras en el sentido norte-sur, financiadas con impuestos nacionales y municipales sobre el café. A mediados del siglo, el gobierno trató de atraer a compañías navieras y de mejorar los puertos. En 1948 se determinó que los barcos extranjeros podían usar los puertos salvadoreños sin pagar derechos. Los ferrocarriles se construyeron en parte con capitales del Estado y nacionales. Una compañía británica recibió en 1885 una concesión para la construcción de un ferrocarril que vinculara las principales áreas cafetaleras con el puerto de Acajutla. Otro ferrocarril, construido más tarde con capitales norteamericanos, ligaba a la Unión con Santa Ana y con Guatemala hacia el puerto de Barrios. La misma compañía construyó el puerto de Cutuco. El Salvador se encontraba antes de la construcción del Canal de Panamá más aislado que Costa Rica y Guatemala en relación a los principales mercados mundiales del café. El segundo producto de exportación hacia fines del siglo pasado ya no era el añil, sino era el azúcar. A pesar de que hubieron muchas crisis en esa época, no impidieron que el porcentaje del café en conjunto del valor de las exportaciones en El Salvador siguiera aumentando.
Propiamente, El Salvador alcanza en los años 1920 y 1930 aproximadamente los mismos niveles de exportación de Guatemala. Ahora sería el caso, siguiendo el caso de Nicaragua. El auge inicial del café en Nicaragua se debe sobre todo al consumo de los pasajeros de la vía del tránsito. En esa etapa, el café se comercializaba por Granada y San Juan del Sur. El transporte terrestre se efectuaba a lomo de mula antes de la difusión del automotor. El ferrocarril facilitó la exportación de la zona del Pacífico, pero la falta de un sistema adecuado de transporte impedirá la expansión del café en regiones más alejadas. El café no tiene en Nicaragua un rol dominante al estilo de El Salvador, Guatemala o Costa Rica. Sin embargo, constituye uno de los principales rubros de exportación, ya que en términos absolutos los niveles de la exportación son algo menores que en Costa Rica y muestran una tendencia de ascenso moderado. Como punto de comparación para la comercialización, el desarrollo de los transportes ha sido en los 4 países influido por la necesidad del café, que conformaron en buena medida la red de caminos, ferrocarriles y puertos. En Costa Rica y en El Salvador, el desarrollo de las carreteras empezó en la década de 1840 y solo bastante más tarde comenzó la construcción ferroviaria. En Guatemala no fue sino hasta la Revolución Liberal de 1871 que cobró vigor a la vez la instalación de caminos y ferrocarriles. Estos últimos se construyeron en el caso costarricense desde un principio bajo el control de las capitales extranjeras, mientras que en El Salvador y principalmente en Guatemala se dio el desplazamiento del capital nacional por el extranjero, norteamericano sobre todo. En cuanto al transporte marítimo del café, los 4 países eran totalmente dependientes de compañías navieras extranjeras. La injerencia extranjera en la comercialización del café parece haber sido menor en el caso de los salvadoreños. Ahora, el despegue del café, entendido como la fase en que se afirma definitivamente en la estructura productiva nacional y desplazan las exportaciones antes predominantes, se dio sucesivamente, primero en Costa Rica, en 1830-1840, después en Guatemala, del 65 al 70, después en El Salvador, donde el añil fue desplazado definitivamente en 1880. Después, las distintas depresiones que se dieron económicas de fines del siglo XIX y comienzos del siguiente parecen haber sido algo más largas en el caso de Costa Rica que en Guatemala, probablemente menos grave en el caso de El Salvador. La depresión de 1930 fue netamente más violenta en el caso guatemalteco. El punto mínimo fue en 1933 y no en 1932 como en Costa Rica y El Salvador. En cuanto al valor de las exportaciones correspondientes, Nicaragua muestra también tendencias parecidas, con la salvedad de que el café juega un rol menos dominante en la economía de ese país, ya que el ganado, los minerales y los productos forestales también constituían otros productos importantes en el momento de la exportación. Vamos a ver repercusiones del café sobre la vida nacional. Primero, Costa Rica. Las condiciones históricas en que ocurrió la expansión cafetalera en un país donde predominaba antes la agricultura de subsistencia de campesinos parcelarios, en función del fracaso del cacao y el tabaco que se tuvo en el país, implicaron que las mejores tierras y la mayor parte de la fuerza de trabajo disponible estuvieran atadas al monopolio del café. La ausencia de actividades competidoras, el alto precio de la tierra, hacían que solo un producto de gran valor comercial pudiera compensar las inversiones inmobiliarias. Los créditos bancarios, canalizados específicamente hacia la producción cafetalera, la estrecha dependencia comercial hacia Inglaterra, que hacía imposible el desarrollo de actividades manufactureras financiadas por los ingresos del café, todo ello actuaba en el sentido de fortalecimiento del monocultivo. Para al terminar el siglo XIX, los precios internacionales del café tendieron a la baja por Brasil. Una de las consecuencias más graves del crecimiento
del monocultivo estuvo constituida por la crisis de subsistencia que sufrió el país. La expansión cafetalera provocó la expulsión de los cultivos de alimentos hacia terrenos marginales y los pequeños propietarios concentraban crecientemente sus esfuerzos en el café. Es cierto que mucho antes de la expansión cafetalera, Costa Rica sufría ya graves problemas de abastecimiento, pero la escasez en alimentos se agravó con la expansión del café, a la vez que los precios subieron en forma muy notable para las tierras y en una fase de rápido crecimiento demográfico también para el país debido a la falta de mano de obra. Ya en 1841, debido a la escasez de alimentos, el gobierno ordenó obligar a los cafetaleros a que sembraran plátanos. Para 1850, la vida era muy cara en San José y muchos de los alimentos eran importados. Esto refleja una diversificación del consumo de las personas ligado a la expansión del comercio internacional que se estaba dando en ese momento. Los cultivos de trigo, antes relativamente importantes, se dieron después de 1860 frente a la competencia de las harinas en California y Chile. El gobierno costarricense legisló además repetidamente en el sentido de impedir la exportación de granos y de ganado, porque no querían que ninguno de esos dos productos saliera del país debido a la crisis que estaban pasando. También comenzó a facilitar la importación de estos mismos. También comenzó a fijar precios máximos, pero tales medidas jamás representaron una solución efectiva ante el problema. Debemos constatar que Costa Rica, la provincia más atrasada de Centroamérica en el momento de su separación de España, logró considerables progresos, tanto materiales como culturales, a la par de una notoria estabilidad institucional. Todo gracias a la emergente expansión cafetalera. Ahora pasamos al caso de Guatemala. La reforma liberal intentó evitar el monopolio cafetalero impulsando otros cultivos, ejemplos del trigo, el cacao, el azúcar. Pero todo esto fue en vano. Guatemala instaló el monocultivo cafetalera, provocando así también una crisis de subsistencia. Algunos cafetaleros dejaban que sus dependientes llevaran a cabo cultivos de subsistencia en sus tierras. Sin embargo, hacían falta estímulos económicos para que estos tuvieran un mejor desarrollo. Antes de la expansión del café, los productos de primera necesidad eran vendidos en cantidades adecuadas y a precios bastante bajos. Con el monopolio del café, había que importar alimentos, lo que aumentaba también el precio que estos iban a tener. El papel del café en la financiación de las grandes obras públicas y otros gastos importantes fue lo que permitió a Guatemala tener una importancia política y un mejoramiento en los caminos que se tenían. Además, el proceso de la ladinización de la población indígena se aceleró debido a la separación del indio de su propia comunidad. Ahora vamos con el caso de El Salvador, el cual el café consolidó en el país una oligarquía más poderosa que la costarricense y la guatemalteca, la cual controlaba firmemente el proceso político y económico. Como si fuera poco, las divisas entradas al país debido a la exportación del café financiaban tanto el aparato del Estado y la construcción de caminos, puertos, entre muchas otras cosas. El café desplazó a los cultivos de subsistencia, especialmente lo que era el maíz, relegándolos a áreas marginales o ocupando títulos de precariatos y así. En relación al caso de Nicaragua, en este caso la expansión de café no desplazó la exportación de otros tipos de productos como era el ganado, como era la minería, los bananeros, los forestales, ya que todos estos respondían a características de la economía de enclave. En comparación, los efectos del café fueron semejantes en Guatemala, El Salvador y Costa Rica, haciendo tendencias al monocultivo, cambiando el paisaje agrario y provocando crisis de subsistencia, así como la necesidad de importar alimentos. También hubo consolidaciones de una oligarquía cafetalera,
también generó una dependencia muy grande de la exportación de café para financiar básicamente cualquier actividad que se hiciera en los países. Hemos visto que gradualmente en Costa Rica y más brusca y violentamente en los otros países. El café también provocó un reordenamiento radical de las estructuras económicas dentro de los países, bueno, económica y social en su totalidad, y también garantizó la integración plena al mercado mundial. Como conclusión, también de Brasil, Hispanoamérica, la abundancia de tierras y la relativamente limitada oferta de mano de obra, en el caso de Brasil, pese a una inmigración europea masiva, configuran una agricultura cafetalera extensiva, itinerante y destructora de recursos naturales. En los países hispanoamericanos, las tierras son muchísimo más limitadas y la mano de obra disponible pues se torna abundante gracias a la parte de la inmigración y el crecimiento demográfico que se empieza a dar en las zonas. La comparación es válida, eso sí, si pensamos en Guatemala y El Salvador, aun cuando la abundancia de mano de obra se obtuvo a través de procesos muy diferentes, pero no es el caso de Costa Rica, donde era limitada la oferta tanto de tierras propias del café como de la mano de obra. Costa Rica es un caso bastante peculiar, donde fue responsable por lo que tienen que, sin recurrir a un alto grado de concentración de la tierra, contó con un monopolio sobre el capital y la comercialización, además de las instalaciones de beneficio, logrando así un grado suficiente de control social y político dentro de un esquema más equilibrado, sin tantos costos como fue El Salvador y Guatemala. La plantación bananera, puesta también como la economía de enclave. El concepto de la economía de plantación alude a la producción de agricultura tropical destinada a la exportación. En las plantaciones, las tareas de dirección y supervisión están a cargo de un personal altamente especializado, mientras que en los trabajos corrientes emplean una gran cantidad de mano de obra asalariada con un grado bajo de especialización. A esto se añaden otras características. Por ejemplo, algunos productos tropicales para la exportación se van a dar en un momento. La propiedad de la empresa recae generalmente en una gran corporación internacional y el alto grado de integración vertical de las actividades, es decir, el control por la misma empresa de todas las fases del producto. Además, se suma que la plantación constituye un caso particular de las economías de enclave, ya que su dimensión internacional asociada a fuertes inversiones extranjeras es probablemente uno de los puntos más distintivos que tiene. Como dato interesante, el banano fue introducido en América desde las Islas Canarias en 1516 y se incorporó a la dieta popular. Además, recién a fines del siglo XIX se empieza a interesar como un producto de exportación.